Gracias por la oportunidad de estar reunidos como el cuerpo que tú nos has hecho, Señor. Somos tu iglesia en este mundo, somos quienes tenemos la responsabilidad de llevarle la palabra a otras personas. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos sigas capacitando para aprender de ti, para que las personas te amen, te conozcan, establezcan una relación contigo y que no tengamos solamente una religión, Señor, sino podamos proceder a tener una relación contigo. Que tu Espíritu Santo nos edifique esta mañana y ponga la palabra en nuestro corazón. Tuya es la gloria y la honra, Padre. Te pedimos que quites toda distracción de nuestra cabeza, que nadie nos llame por celular en esta hora, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apague su celular o póngalo en vibrato, por favor. Se me había olvidado. ¿Aló? Tome su lugar, por favor. Nuestro mensaje de esta mañana se llama Fuera Máscaras. Si usted recuerda, la semana pasada tuvimos nuestro estudio que se llamó Entre la culpa y el arrepentimiento. Y en ese mensaje nosotros vimos la diferencia entre el resultado de la culpa y el arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Al principio dijimos, ¿se ha sentido culpable alguna vez? Sí. ¿Se ha sentido arrepentido alguna vez? También. ¿Sabe la diferencia entre las dos? No. Y establecimos que la culpa es un lugar que no tiene salida. Judas fue un ejemplo de ello. Se ahorcó porque no pudo trabajar con la culpa de haber entregado a Jesucristo. Pero Pedro, por ejemplo, cuando entrega a Jesucristo, se va a hacer sus cosas allá a volver a pescar, porque Jesucristo había muerto y él no sabía qué hacer con esa culpa. Pero cuando viene Jesucristo, él se arrepiente, se acerca a él y dice, cuando Jesús le dice, ¿me amas? Él dice, sí, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Sí, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Y se arrepiente de haberlo entregado. Y ese arrepentimiento lo que causó fue metanoia, lo que habíamos decidido, un cambio en el modo de comportarse, un cambio en la manera de ser. Entonces, culpa y arrepentimiento son dos cosas diferentes, en donde la culpa es un sentimiento temporal, donde tiras lágrimas de cocodrilo y después se te olvida, y el arrepentimiento te da un cambio de vida y un cambio de modo de pensar delante de Dios. Si recuerda el contexto bíblico de ese mensaje, era que ellos se encontraban en un aposento alto, ¿se acuerdan? El mismo aposento en donde Jesucristo había tenido la última cena. Vamos a pedirles que no estén parando tanto, por favor, porque me distraen. En donde tuvieron la última cena y ellos estaban ahí esperando la promesa que Jesucristo les había hecho, ¿se acuerdan? Él les había dicho, les voy a enviar otro consolador para que ustedes puedan seguir el ministerio que a mí me fue encargado, porque yo hasta aquí terminé. Entonces, esa promesa no les permitía a ellos separarse. Ellos tenían que permanecer juntos hasta que viniera ese famoso otro consolador. Esas instrucciones eran precisas. Pero hay una palabra que es muy afamada que se llama Pentecostés. El Pentecostés no es más que una palabra que deriva de una expresión griega que significa el día número 50. Eso es lo que les decía Jesucristo. Espérense hasta el derramamiento del Espíritu que sucederá en el Pentecostés. El Pentecostés, día 50, ¿después de qué? Vamos a verlo. La Biblia dice que en el día de Pentecostés, que es también conocido como el día de las semanas, o el día de la fiesta de las semanas, o la fiesta de las primicias, o también se le llama la fiesta de la siega, este corresponde a Levítico 23, Levítico 23, perdón. En donde dice la palabra, versículos 1, versículos 4, versículos 15. Habló a Jehová a Moisés diciendo:
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esos son los Levítico 23, versículos 1, versículos 4, versículo 6 y versículo 15. Versículo 1, apúntele ahí en su libreta, prepárela. Levítico 23, versículo 1, versículo 4, versículo 6 y versículo 15. En estos versículos usted encuentra que en el Antiguo Testamento el día del Pentecostés ya también se celebraba. Pero ahora esta palabra nos revela que este día del Pentecostés, el día 50, el día de las primicias, el día de la fiesta, de la semana de las primicias, el día de la siega, ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Y tiene una naturaleza sagrada. ¿Cuál es esa naturaleza sagrada? Entregarle el nuevo grano a Jehová. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo, que es el famoso Pentecostés, transforma esta fiesta judía, que era el del entregar la siega, la primera cosecha al Señor, el tema de las primicias. Se transforma esta fiesta que era exclusivamente judía, se transforma en una fiesta de creyentes, de los nuevos creyentes, ahora de los cristianos. ¿Por qué? Porque hay una conexión simbólica entre esa antigua celebración y la nuestra. ¿Cuál es esa nuestra en la que ahora participamos nosotros? Son los primeros frutos que nosotros le damos al Señor cada año. ¿Qué hacemos cada domingo de resurrección? ¿Los qué? Los bautizos. Ese es el nuevo grano que nosotros le entregamos al Señor. Cada día de Pentecostés, por así decirlo, y también en ese tiempo se celebraba con vestiduras blancas. Y nosotros también el día de resurrección venimos con vestiduras blancas. Todo lo que nosotros hacemos tiene un trasfondo bíblico. Y nosotros cuando vamos y bautizamos a los hermanos, estamos llevándole al Señor el nuevo grano. ¿Por qué? Porque hemos estado sembrando, hemos estado trabajando, y ese es el tiempo de la cosecha. Es cuando levantamos y le llevamos al Señor: esta es la ofrenda que nosotros te traemos. Señor, aquí hay algo para ti. Veamos qué más sucedía con los apóstoles ese día de Pentecostés, y vamos a entrar más a detalle en el mensaje. La libreta desde que empezamos lo debe de traer, y abra su Biblia en Hechos 2, versículos del 1 al 13. Y vamos a ponernos de pie, por favor. Hechos 2, del 1 al 13. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Todos, mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Tome su lugar.
Después de 3 semanas, 4 semanas de analizar el capítulo 1 de Hechos, por fin Jesús cumple su promesa. Ya cae el Espíritu Santo, ya cae el nuevo Consolador, pero ahora cae de un modo muy diferente a como ellos lo estaban esperando. Los discípulos habían pasado, según la palabra Pentecostés, 50 días orando, 50 días compartiendo la palabra, 50 días amándose, soportándose, conviviendo constantemente mientras esta palabra se cumplía. Eran 50 días en los que ellos esperaban en el aposento alto, compartían la palabra, y por lo que la Biblia nos dice, ya habían llegado más personas a la zona, ¿no? Ya no solamente estaban los discípulos, ya habían personas de Creta, de Roma, todos los que acabamos de leer ahorita, del Ponto, ahí estaban estas personas. Entonces ya no estaban solo los discípulos, ya habían llegado más. ¿Esto qué nos dice? Que aún sin el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa se estaba cumpliendo. La palabra estaba creciendo, se estaba expandiendo, la gente se venía, porque los discípulos estaban haciendo algo y lo estaban haciendo diferente. Entonces ellos querían ver, ¿qué pasa cuando tú ves que algo está funcionando en algún lugar? Dice, pues vamos a ver qué están haciendo nuevo. Lo mismo pasaba en esa zona. Las personas iban y querían ver por su propio, o con sus propios ojos, lo que estaba pasando. Dice la Biblia en el versículo 5 que moraban entonces en Jerusalén varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían de todos colores, de todos sabores en Jerusalén. ¿Usted ha visto alguna vez el mapa de Jerusalén? Ahí lo tiene usted en su Biblia, váyase hasta el final. Tiene una zona de mapas en su Biblia. ¿No la trae? ¿La Biblia del pescador no trae mapas? ¡Qué chada! Vamos a tener que mandar a hacer otra. Bueno, llegue a su casa, métase a internet y busque un mapa de Jerusalén. Jerusalén es un puntito ahí pequeñísimo. Ahorita les voy a enseñar. Jerusalén es un punto muy pequeño en la literatura, en la geografía del pueblo israelí. Pero bueno, dice que moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones del cielo. El evangelio o las buenas noticias se estaban repartiendo por todo el mundo y cada día atraían a más y a más creyentes con el propósito de aprender, con el propósito de estar juntos, con el propósito de conocer más a Dios, con el propósito de que pudieran aprender a orar juntos, porque los discípulos pasaron 3 años con Jesús. Entonces ahora a ellos les correspondía levantar discípulos de todas estas personas. Pero dice la Biblia también en Hechos 2, versículo 2, que llegó un viento recio mientras ellos estaban juntos. ¿Quiénes? Los discípulos, los apóstoles. ¿En dónde? En el aposento alto. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿En qué sentir? Unánimes. Y en eso se derrama el Espíritu Santo, y aquí arribita se alcanza a ver, tienen un fueguito. ¿Sí lo ven? Tienen un fuego. ¿Por qué le pusieron a esta imagen ese fueguito arriba? Parecen veladoras, ¿no? ¿Por qué se los pusieron? Porque la Biblia dice que cuando vino este viento fuerte en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Les dieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es la lengua repartida como de fuego. ¿Sale? Esa era una señal que ellos tenían. Ya me atrasé acá. Entonces, cuando viene este fuego, este estruendo y un viento recio que sopla, dice la Biblia que fue tan abrumador el sonido que hizo el Espíritu Santo cuando llegó. Fue tan fuerte el sonido que hizo que todos en la ciudad salieron casualmente a ver qué era lo que estaba pasando. Pero ¿cómo sabían en dónde se reunían ellos? Pues habían ido anteriormente con los discípulos. Habían sido 50 días. Si habían ido para aprender del Señor, ya sabían el lugar a donde tenían que estar. Pero ellos salen a ver qué había pasado en el lugar, y no es que hayan sido no que hayan ido de chismosos, sino que tenían curiosidad qué sonido había causado ese estruendo tan grande en la zona. Yo creo honestamente que todos esos hombres que llegaron posteriormente, porque no estaban todos ahí, habían llegado a la ciudad a aprender, pero no todos se mantuvieron firmes, no todos cuidaron su posición. ¿Me explico? Se habían ido como Tomás, que estaba con los discípulos, pero que al final se fue, y cuando viene Jesucristo se pierde la primera aparición. ¿Por qué? Porque había estado incrédulo, porque no estaba firme, entonces se perdió esa primera aparición. Lo mismo les pasó a estos.
Si hubieran sido fieles, si hubieran realmente querido aprender del Señor, si hubieran quedado ahí aunque no tuvieran desodorante, aunque no hubieran tenido que comer, aunque hubiera pasado algo, porque Dios les hubiera provisto. Pero a lo mejor su fe no les daba lo suficiente como para que ellos dijeran, nos esperamos aquí todo el tiempo. Se regresaron a sus casas. Y cuando viene el Espíritu Santo se lo pierden. Y viene la llenura y todos los que se habían quedado, habían recibido el Espíritu Santo, tenían una lengua de fuego sobre su cabeza y estaban hablando en otro idioma. Imagínense la impresión para los que llegaron. Ahorita lo acabamos de leer aquí en la Biblia. Acabamos de leer que ellos habían estado hablando en otros idiomas. Si un chisme causa morbo, ¿no? Dicen, ya chocaron aquí en la esquina, media cuadra, se tira corriendo para allá a ver qué pasó, a ver si necesitan su ayuda, ¿no? Le decían chismosos. Si un chisme causa morbo, imagínense esta palabra de Jesús. Por eso habían llegado muchas personas a la ciudad. No tanto porque le creyeran, sino porque dijeron, a ver si otra vez se cumple. ¿Por qué? La primera evidencia de que Jesucristo lo que decía se cumplía, ¿cuál fue? Su resurrección, ¿no? Él dijo, les voy a mandar en 50 días en el Pentecostés otro consolador. Vamos a ver si es cierto que se cumple. ¿A dónde va a llegar? A Jerusalén. Y llegó gente a constatar esto, para ver cómo sería la venida de ese consolador. ¿A qué se refería Jesús con ese consolador? Y claro que estaban atentos. Yo lo hubiera estado también. En lo particular, a lo mejor yo me hubiera quedado los 50 días esperando el Pentecostés. Le hubiera dado unos 3 días más, y si no pasaba nada, a lo mejor ya me hubiera salido. Pero a lo mejor no, a lo mejor me hubiera quedado. Yo pienso que difícilmente me hubiera separado eso. Si ya hubiera visto los milagros, creo que cualquiera se hubiera quedado más. Pues bueno, no fue así. El viento sopla fuerte, llena toda la casa. Dice la Biblia que sucede esto de las lenguas de fuego. ¿Y qué dice la Biblia de esta manifestación? Juan dijo anteriormente, Mateo 3:11 y Lucas 3:16. El apóstol Juan dijo, yo les bautizo en agua, pero Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esta palabra de Marcos 3:11 y Lucas 3:16 se cumplió en Hechos 2:2. Vino el viento recio y fue derramado el Espíritu Santo y vino el bautismo en fuego. ¿A qué nos lleva esta palabra que nosotros tenemos con anterioridad? A que la palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza, es digna de toda nuestra atención, es digna de toda la fe, es digna de toda nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo que ni un punto ni una coma pasaría y que todo se cumpliría. Y cada vez conforme vamos estudiando más la Biblia y vamos profundizando, vamos viendo que la palabra se cumple. Vamos viendo que es real lo que Dios va diciendo, y no solamente en estos hechos que nosotros podemos comparar en los escritos de la Biblia. La escudriñamos en el Antiguo Testamento, la escudriñamos en los profetas, la escudriñamos en el Nuevo Testamento, o sea, la estudiamos y vemos que se cumple lo de antes en lo de después. Pero cuando tú lo pones en práctica, tú ves que estas promesas se van cumpliendo en tu vida. Tú ves que el Espíritu Santo sí se derrama en ti como Espíritu Santo y fuego. Y eso lo vemos y ahorita lo vamos a ir analizando un poco más. Entonces, todo lo que dice en la palabra se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Y como creyentes, la palabra nos invita a tener confianza en la soberanía de Dios. Nos invita a tener confianza en que Él tiene todo bajo su control. A confiar en que la palabra es infalible. Es inerrante. ¿Qué es infalible? Que no falla. ¿Qué es inerrante? Que no se equivoca. Que el mensaje de Dios está escrito en la palabra tal cual Él lo quiso pasar. Que se ha mantenido por miles de años y que nos ha llegado tal cual se lo entregó a los profetas en su momento, en su tiempo, y que de esto hay más evidencia que de usted. Que de la palabra de Dios hay más rollos que de su propia historia. Tenemos más fotografías de la Biblia que de usted de chiquito. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Buscamos respuestas en otros lados. Al creer en esa infalibilidad de las Escrituras, estaríamos conscientes de que la palabra de Dios no falla.
de que esta palabra siempre está en tiempo y en armonía con lo que estamos viviendo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muy constante, que cuando llego a escuchar al pastor Peña o algún otro pastor, parece que le dijeron lo que estoy pasando. Y dice, bueno, ¿quién le vino a chismear? ¿Mi mujer? Yo ya me la tengo bien acusada. Le dije, nomás vas y le dije nada. Pero a veces parece que platicaron con el pastor y le dijeron, mire, venga y háblele de esto a la congregación, porque justo está este pecador anda en esto. No es cierto. La palabra de Dios es viva y es activa y está en armonía con todo lo que tenemos. Si la consultamos, si la obedecemos, vamos a estar seguros. ¿Le ha pasado? Cuando deja de leer su Biblia, usted se mete en problemas, pero al día siguiente. Mientras se mantiene la lectura de la palabra, usted ve que la batalla está, pero se siente seguro, se siente con paz, se siente invencible. Pero nada más deje de leer tantito la Biblia y se le aparece el mismo diablo. Entonces, pero a la iglesia, Dios le dejó una advertencia en la palabra. ¿Por qué? Porque sabe cuál es nuestra tendencia. La Biblia dice que el corazón del hombre siempre está hacia el mal. Falso cuando usted diga, ay, es que los niños son buenos. Son buenos hasta que aprenden a mentir. Son buenos hasta que empiezan a descubrir. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre siempre está hecha hacia el mal. Y eso lo sabemos, aún de adultos, aún de jóvenes, eso está, la tendencia es hacia el mal. La iglesia, Dios le deja una advertencia a la iglesia o una clave para que no nos perdiéramos en el camino y no escucháramos a cualquier malandro que se nos ponga adelante. La Biblia dice en 1 de Juan 4:1, prueba los espíritus. Jesucristo nos dio evidencia. Jesucristo nos ha dado evidencia, la palabra de Dios nos da evidencia, los escritos fuera de la palabra de Dios nos hablan de Jesucristo y de un milagro que sucedió. Y de toda la historia bíblica hay registro histórico fuera de la Biblia. Y Él nos dice, mi palabra no pasará, ni un punto ni una coma. Pero ¿qué dice? 1 de Juan 4:1, amado, no creas a todo espíritu. Prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cualquier paisano que tiene ganas de pecar te dice y te malinterpreta la palabra de Dios y se empieza a crear sus propias doctrinas. Y después, ni él ni tú. Los dos fuera de la iglesia. Jeremías 17:5. Así ha dicho, dice la Biblia, así ha dicho Jehová, maldito el varón, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y el fin, ¿cuál es? Que su corazón se aparta de Jehová. Aquí no te está diciendo no confíes en los hombres, ¿o sí? Te está diciendo maldito el hombre que al confiar en los hombres se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro creador, otro hombre, ¿qué te va a dar? Es creación igual que tú. Lo único que te va a dar son pretextos para llenar tu carne de pecado. Porque es lo que buscan las personas cuando no quieren obedecer la palabra de Dios. Hay mucha gente desubicada en la fe. Gente que no lee su Biblia, pero quieren pecar. Gente que buscan y claro que encuentran excelentes argumentos en muchos lados. En libros, en artículos, en revistas, en publicaciones de internet, escritos por personas que dicen tener una verdad, pero que no son la verdad. Cuando tú lo lees, son justificaciones propias para decir la palabra de Dios no es suficiente, por eso le tengo que poner esto. Y de esos tipos de justificaciones han salido sectas. ¿Qué son las sectas? Movimientos que tienen la Biblia como parte de sus libros sagrados, pero que la Biblia no es el fundamento. Tengo la Biblia, pero para entender la Biblia tengo que tener mi atalaya. O tengo que tener la Biblia, pero aparte de la atalaya tengo que tener mi libro de las tradiciones. Tengo que tener mi Biblia, pero también la tengo que comparar con los escritos de Elena de White. Tengo que tener esto. La Biblia no es suficiente. Ahí es cuando estás diciendo, Dios para mí no es suficiente, por eso tengo que meterle ideología de hombres. ¿Me explico? Y de ahí es donde salen los movimientos sectarios. ¿Conoce a este hombre? Se llama Lafayette Ronald Hubbard. Es un escritor estadounidense que nació en 1911. Este varón fue estudiante de ingeniería de un perfil muy bajo, nunca se graduó porque era malo para el estudio, tuvo una muy baja capacidad académica,
Posteriormente recibe un doctorado de una universidad que después desaparece porque se dieron cuenta que estaba vendiendo títulos falsos, la desintegran y después se va a la guerra. Y en la guerra él se dedica a filmar, a desarrollar la filmografía de la guerra. Y ahí se empieza a convertir en un fan de las películas de terror, de películas extremas, de arte, ¿cómo le podríamos decir? Arte extremo, por así decirlo. Y entonces, cuando él regresa, comienza a escribir una serie de libros. Como era un ingeniero y tenía ciertas ideas y su mente volaba mucho, empezó a desarrollar libros en los que él denotaba que un extraterrestre había venido y le había dicho que tenía que pasar por ciertos procesos para poder alcanzar un nivel máximo. Entonces empezó a escribir libros y con el tiempo fundó una iglesia que se llama la Iglesia de la Cienciología. En esta iglesia se mueve mucho dinero. La mayor parte de sus adeptos, Tom Cruise eso era, no sé hasta ahorita. Tom Cruise, el tiene la boca choca, el Rocky, ¿cómo se llama? Sylvester Stallone. Muchos artistas de mucho dinero, muy famosos, entran a esta iglesia de la Cienciología. ¿Por qué? Porque las prácticas que tiene la iglesia de la Cienciología es, venga, hacemos una entrevista, así como no. Se llama Dianética, empieza por la Dianética. Ron Hubbard fundó la Dianética. En esa Dianética usted comienza con una charla y en la Dianética ponen una grabadora. Pónchese. ¿Qué le pasó? ¿Qué le duele? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Y cuáles son sus pecados más grandes? ¿Y cuál aquí? Entonces tú, queriendo subir de nivel, sueltas toda la sopa y vas invitando a más personas. Cuando tú te quieres salir de esta iglesia, tienes esto. Si tú te sales de esta iglesia, vamos a publicar todo eso. ¿Quieres saber si esto es real? Póngale en la televisión. Hay un canal, que no me acuerdo si es History. Hay un documental de puras personas que han salido de esta iglesia en donde los golpean, los violan a los niños, violan a las mujeres. Hay unos abusos impresionantes por un hombre que tuvo ganas de salirse de su fe, que quiso inventarse una y que hizo su propia iglesia, ¿no? Segundo, Anton LaVey, nacido el 11 de abril de 1930, hijo de Augusta y de Joseph LaVey. Este último era pastor en un templo protestante y vendedor callejero para repuestos de carro. A los 8 años llegan a California, vende licor para empezar a ayudar a sostener la casa, y el joven, como era creyente, sus padres, su papá era pastor, dice: a mí no me gusta, yo mejor fundo la iglesia de Satán y soy el papa satánico. ¿Y saben qué? La Biblia me la paso por el arco del triunfo y por donde Benito Juárez se pasó el viento, y yo me voy a hacer mi propia Biblia. Y usted, si la busca en internet, se llama la Biblia satánica. Y el fundamento de esa Biblia es: dale al cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle. Esa se la sabe, ¿verdad? No fuera un corito que le ponemos aquí. Okay. Usted búsquele en internet, la verdad es que no vea los videos, porque usted lo que encuentra en los rituales de este varón son puras orgías. Son drogas. Dice, lo que tú quieras obtener. Empecé a leer la Biblia, pero la verdad es que me dio una flojera prestarle mi tiempo a esta persona. Lo que tú quieras obtener, aunque le duela a los demás, si los tienes que matar, obténlo. Viola, abusa, con tal de que tú tengas satisfacción. Y hay personas que lo siguen. Como estas dos, hay muchas más que se han levantado a negar su fe. Tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová, que tienen diferentes versiones, no de la Biblia, diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque hay libros adicionales. Entonces, muchas otras personas se han negado a negar su fe. ¿Por qué? Porque deben ir solamente en contra de la palabra de Dios. No porque no sea eficaz y verdadera, sino porque quieren disfrutar de los deseos de la carne. Quieren seguir adulterando, quieren seguir pecando, seguir disfrutando de la vanagloria de la vida, de la vanagloria de los ojos, como dice la palabra de Dios. Y entonces arrastran con ellos a muchas otras personas que están en su mismo sentir o que apenas son creyentes. Pero ¿qué dice la Biblia de cuando alguien tropieza a un pequeño?
en la fe? Mejor le fuera que le ataran en el cuello una piedra de molino que era de este pelo y lo aventaran al río. Ese es el precio que va a pagar una persona que tropiece a alguien pequeño en la fe. Pero ¿qué le parece si hacemos un ejercicio como el que pasó en Hechos capítulo 2? El ejercicio se llama, como la predicación, se llama fuera máscaras. Dice la Biblia en el versículo 5 que en Jerusalén, que está por aquí, que en Jerusalén vivían judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho el estruendo que anuncia la venida del Espíritu Santo, se junta toda la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. El versículo 9 dice que habían partos, habían medos, habían elamitas, los que habitan en Mesopotamia, había gente de Judea, gente de Capadocia, gente del Ponto y de Asia, gente de Frigia, gente de Panfilia, gente de Egipto, gente de África, más allá de Cirene, romanos y cretenses. Hasta acá había llegado el evangelio y yo le aseguro que ya estaba más esparcido, pero no habían llegado de otros lados. Pero Jerusalén, árabes también, y Jerusalén es un puntito que usted encuentra aquí. Por eso dice la Biblia que en ese momento habían hombres de todos los lugares, pero dice que entre ellos habían diferentes grupos de personas. Había gente que era piadosa, ¿no? ¿Qué significa piadoso? Pero dice que todos los que estaban ahí eran piadosos. Ahí engloba a todas las personas de todas estas naciones. Dice, vivían en Jerusalén piadosos. ¿Qué es eso? Es gente que siente o muestra pena y compasión por la desgracia y el sufrimiento ajeno. Todos los que estaban en esa región eran hombres piadosos. Pero había un segundo grupo, gente que estaba confusa, que estaba confundida. Cuando llegaron y vieron cómo estaba la situación, que todos estaban con lenguas de fuego y hablando en su propio idioma, dijeron, ¿cómo puede pasar eso? Eran los confusos. ¿Qué es confusión? Es acción y efecto de mezclar o confundir diversas cosas. Es de equivocarte. Había mucha gente que estaba equivocada. Y también en ese lugar había gente que estaba atónita y gente que estaba maravillada. ¿Qué es estar así? Atónito. Es estar sorprendido, estar desconcertado ante algo que no puedes comprender. Es un suceso que produce admiración, asombro por alguna situación extraordinaria que está pasando. Entonces imagínate, llegas, ves la escena, toda la gente danzando, hablando, cantando a Dios en diferentes idiomas, y tú le entendías a Pedro y tú le entendías a Pancho, pero a los otros no los entendías porque eran otras lenguas. Y había otro grupo, los prosélitos. Se oye muy elegante esa palabra. Los prosélitos. ¿Qué significa ser un prosélito? Un recién convertido. Había gente que se acababa de convertir, que traía su Biblia y que estaba esperando ahí. Sí, cómo no, habían llegado los prosélitos a ese lugar. Y había otro grupo de personas que se les llamaba los perplejos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Y los que nunca faltan en toda iglesia, los burlones. ¡Humíllalo más! ¡Fanático! Y el otro, sí me importa, ¿no? Este grupo de personas estaban reunidas en ese mismo lugar. ¿A qué grupo perteneces? Porque todos iban a la iglesia. Todos iban a la iglesia. Todos estaban en ese lugar. Todos eran piadosos. Todos. La Biblia los englobó así. Pero dentro de los piadosos, porque no creo que a ninguno de los que estemos aquí, si vemos a una persona allá afuera, no nos duele el corazón como para decirle, oye, un taco, un agua, ahorita Rafa se hizo una de mango con naranja, no sé qué fue, te invito un vasito, échatelo, va. No creo que ninguno de nosotros no sintamos carga por alguien que está perdido. O sea, todos somos piadosos. Por eso englobó. Pero ya cuando los vamos separando, hay grupos dentro de la iglesia.
Y tenemos que definirnos entre quién estamos. Entre los burlones, entre los perplejos, entre los recién convertidos, entre los atónitos y maravillados, entre los confusos. ¿Quiénes somos? ¿No te ha caído el 20 de lo que está pasando en la iglesia? En cómo Dios tiene su mover en el Espíritu Santo, entre que los nuevos llegan, entre que la gente se sorprende por el centro de rehabilitación, por cómo hemos crecido, por cómo Dios nos ha respaldado. Y hay gente que, aunque ya ha visto todo eso, se sigue burlando de la iglesia. Se les cayó el techo, se les inunda aquí, se les hace lodo, se les pasa esto, se les pasa aquello. El pastor sirve para 2 cosas, la junta de la iglesia para 3. Dentro de la iglesia sucede. Está registrado en la Biblia. ¿A qué grupo perteneces? El Espíritu Santo respalda a la iglesia. Los hechos hablan por sí solos. No tenemos ninguno de nosotros que decir, yo soy lleno del Espíritu Santo. Usted no lo diga, porque dicen que el sabor lo tiene que probar. Si usted dice, esa sopa está rica, hasta que la pruebe, hasta que yo vea. Por eso el testimonio es sumamente importante, no las palabras. Y eso es algo en lo que yo le he insistido desde que he sido su pastor. Ocúpese en su testimonio y que las palabras se queden guardadas, porque su testimonio es más poderoso que la palabra. Estoy lleno de gozo. Usted dígalo. Cada uno de los presentes somos responsables por el mover del Espíritu Santo en nosotros. Los otros llegaron y se metieron en estos grupos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Porque si hubieran tenido la fe suficiente, si hubieran esperado los 50 días, si hubieran aguantado todo lo que los otros pasaron, hubieran crecido espiritualmente para recibir la bendición y cuando llegan no ser parte de estos grupos. Pero lo vemos, en la Biblia hay diferentes relatos en el que las personas estaban esperando, como las 10 vírgenes, y 5 se van, y cuando llega el Señor, las 5 regresan y les dicen, denos de su aceite. No, Señor, la bendición no se comparte. Usted está amargada y usted está triste y usted esto y usted está aquello, porque usted no cree en el Señor. Yo pagué mi precio. Las bendiciones no las podemos compartir. ¿Por qué? Porque el Señor es el que las da. Y Él le da a cada uno conforme a su gracia y conforme a su misericordia. Entonces cada uno somos responsables de estar metidos en uno de estos grupos. Entre ser burlón, entre estar confuso, estar maravillado, estar perdido, estar recién convertido. Cada uno somos responsables de permanecer ahí. Y eso no le quita a usted el ser una persona piadosa o que no, o que sienta dolor o que no. ¿Qué hace? La pregunta sería, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque todos han recibido bendición. ¿Y qué has hecho con esa bendición? ¿Qué has hecho con los dones y con los talentos que Dios ha puesto en tus manos? ¿Te confundiste y no sabes qué hacer? Hay que dar un paso atrás. Hay que volver a empezar a arrepentirnos de nuestros caminos y volver a buscar la palabra de Dios. ¿Te has maravillado tanto que admiras lo que Dios está haciendo en los demás, pero tú no estás recibiendo? ¡Ay, qué padre está el centro de rehabilitación que se escucha, ¿verdad? ¿Cómo está, Jacob? Está bueno, ¿no? Y los demás, ¡ay, qué bueno que van! ¡Ay, qué bueno que tienen ese corazón de servicio! Sí, hermana, ahí la veo en el infierno. Sí, hermano, ahí lo veo en el infierno. Eso es bíblico, ¿no? Cuando está el pobre, el rico y el pobre, el rico y el pobre, los dos se mueren por igual. Pero el pobre se va al cielo y el rico se va al infierno. El rico por no querer compartir, por ser orgulloso, por ser lo que usted quiera. Y el pobre porque ya había sufrido, dice la palabra, lo que tenía que sufrir. Y ahora le tocaba estar en el cielo. Y los dos se veían. Y los dos se conocían. Y los dos recordaban lo que había pasado. O sea que usted se va a acordar cuando esté en el infierno. Se va a acordar. Híjole, ¿por qué me metí entre los burlones? ¿Por qué me quedé perplejo? Estaba recién convertido, pero después crecí. Estos a lo mejor no tienen tanto problema. Me quedé maravillado, pero nunca participé y me quedé confundido. Dejé que me confundieran. Pues sí, pero estás en el infierno. Y de ahí, dice Dios, no te sacan. ¿Por qué? Porque no puedes pagar porque te saquen del infierno. Porque el único que puede pagar y que ya pagó es Jesucristo. Y que mientras si tú te quedas en uno de estos grupos pensando a ver cuándo tú vas a poder salir de ahí, la vida se te va a acabar. Y el tiempo, quién sabe cuánto te dé. Pero vas a llegar a una de las dos vidas eternas
que la Biblia presenta. No hay más. No hay más. Está un cielo y está un infierno. Tú vas a decidir al cual vas a ir. Ese es libre albedrío, hermano. Entonces, lo peor de todo esto es que usted se burle de la obra del Señor, de lo que se hace en la iglesia, del movimiento que hay en el sentir de los hermanos. Hay muchos dentro del cuerpo de Cristo que se burlan de las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Gente que critica, gente que ni para atrás para adelante, pero que no se da cuenta de cómo Dios se refiere de esas personas que son burlonas de su palabra, de su iglesia. La Biblia les llama soberbios. La Biblia les llama necios. La Biblia les llama perversos. Son sinónimos de gente burlona. Ese es el grupo más peligroso. Porque la peor ofensa que tú le puedes hacer, tú puedes decir de Jesucristo lo que se te hinche en gana. Así él mismo dijo. De mí, lo que quieran. Pero el Espíritu Santo, el que ofende al Espíritu Santo, ahí no hay perdón. ¿Lo ha leído alguna vez en su Biblia? Ahí no hay perdón. Somos responsables por cuidar nuestros pensamientos, nuestra boca, y los burlones, los soberbios, los necios, los perversos se mueven mucho en ese campo. Sea cuidadoso, hermano, de con qué persona usted se está juntando. Sea cuidadoso qué palabras está escuchando. ¿Por qué? Porque usted mismo en algún momento puede caer en una ofensa al Espíritu Santo y usted sepa que la palabra de Dios dice que en esa es la única que no hay perdón. No hay pecado chico, no hay pecado grande, pero especialmente en esa situación Dios sí pone un señalamiento. Ese no hay perdón. Cuando ofendes al Espíritu Santo. La gente burlona que nos muestra la Biblia, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron los burlones cuando vieron que la gente hablaba en idiomas, que tenía lenguas, que danzaban, que cantaban, que alababan? Están llenos de mosto. Están borrachos. ¿Qué es el mosto? ¿Usted lo sabe? Es con lo que se hace la chevecha, no me salen con que pura agua tomaban. Con el mosto se fermenta y es un alcohol. Entonces dice, están borrachos, andan bien enfiestados, no les crean. Y es el mover del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo el que estaban criticando. La Biblia dice, en Proverbios 1, versículos 26 al 33, que llegará el día en el que Dios se ría de tu calamidad. Dice, también yo me reiré en tu calamidad, me burlaré cuando te venga lo que más temas, cuando venga como una destrucción lo que temes, y cuando tu calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ti viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerás del fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes te matará y la prosperidad de los necios te echará a perder. Esto es lo que no ven las personas que vienen a perder su tiempo en la iglesia. Por eso yo le he dicho, tratando de protegerlo a usted, si viene a la iglesia a criticar, a burlarse, a perder su tiempo, por favor, no venga. ¿Por qué? Porque estar escuchando la palabra de Dios todos los días es adquirir mayor responsabilidad. Esto no es una religión, esto es una relación con Dios. Y en una relación a veces perdemos por nuestras actitudes, como en el matrimonio, pero tenemos que corregir para el día siguiente ganar. Y cada día que despertamos Dios nos da misericordia. Pero cuando usted viene con esta actitud, a mí no me pasa nada. Se le enferma su mamá o su papá, el niño ya se le está muriendo, ya se le está divorciando, el gordo ya se le fue con otra, ya se quedó sin dinero porque usted lo que quería era dinero, ya se le murió la gente. Dios va a decir, en su momento yo te traté como hijo, hoy te trato como bastardo. Así dice la Biblia, ¿no? A mis hijos yo los reprendo en su momento, pero la reprensión es por amor, para que ustedes enderecen sus caminos y reciban todas mis bendiciones. Y les abriré las ventanas de los cielos hasta que derrame bendición sobreabundante para que la compartan. Dios no es codo.
Dios nos quiere dar de más, pero si usted viene a perder el tiempo, a nosotros no nos engaña. Por eso sufre en su vida. Por eso usted no levanta bendición, porque nada más juega al cristiano. Aquí no venga a jugar al cristiano, solito se está haciendo daño. Dios le va a abrir las ventanas de los cielos, sí se las va a abrir, pero tiene que consagrarse, tiene que pasar su tiempo, su mente, porque el pastor dice, no, ahí la Biblia lo dice, ¿o no? Yo no le hablo más de otras palabras que lo que dice la Biblia. Vea qué triste será el día en que usted le clame a Dios: levanta a mi hijo, levanta a mi padre, ahora sí quiero. Los cielos estarán cerrados para usted, porque usted no quiso abrirle el corazón a Dios. ¿Por qué Dios sí le va a contestar? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso, pero también es soberano. No es ningún diosito para que usted diga, yo puedo venir cuando yo quiera. No. Por eso el mensaje se llama: quitémonos las máscaras, fuera máscaras. ¿Quiénes somos? ¿Los burlones? ¿Los maravillados? ¿Los prosélitos? ¿Los que tienen que ir creciendo? ¿Los burlones? ¿Los incrédulos? ¿Quién soy yo delante de la iglesia? ¿Quién soy yo más importante delante de Dios? ¿A quién le estoy prestando mis oídos? ¿A Jesucristo, que veo que todas las palabras se cumplen en la Biblia, en mi vida, en las personas? ¿O alguna otra que quiere hacer lo que quiere y no, ni chincha, ni pancha, ni alegre, ni gozoso, todo amargado, todo, nada? ¿En quién estoy poniendo mi fe? Quítese la máscara delante de Dios. No se pierda las bendiciones por escuchar a otra persona que distraiga su fe. Permítase ser esos hombres que están llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, llenos de paz, de alegría, llenos del fruto del Espíritu. ¿Quiere ver imposibles? Obedézcale a Dios, no le obedezca a las otras personas. Cuando usted le obedece a alguien que está amargado en su fe, usted ve los imposibles, pero en contra suya. Es imposible que sus hijos salgan de las drogas. Es imposible que su matrimonio se componga. Es imposible que su economía se mejore. ¿Por qué? Porque usted está en contra de Dios. Obedézcalo, ámelo, hónrelo. ¿Quiere un matrimonio de bendición? Honre a Dios. ¿Quiere ver a sus generaciones bendecidas? Permanezca en el Señor. Ese es el secreto. Si usted ha detectado que está en alguno de esos grupos, pues tal vez es momento de tener una charla con Dios. Es momento de decirle: Señor, he perdido mi tiempo. Todos aquí vamos a morir. Todos vamos a morir, ninguno es eterno.